El tema del cual me ocupo en el día de hoy es el que tiene que ver con la oposición a la entrega de bienes y la oposición al secuestro. En el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 338, expresamente se regulaba todo lo concerniente a la oposición a la entrega de bienes. Y en el artículo 686, todas las normas que regulaban la ritualidad o el procedimiento de la oposición a la diligencia de secuestro. Se repetían, es decir, uno observaba las dos normas y efectivamente tenían la misma literalidad. Hoy en día, en el artículo 596, parágrafo segundo, que regula la oposición al secuestro de bienes, inmediatamente remite al artículo 309 del Código General del Proceso. En el artículo 309 del Código General del Proceso se encuentran todos los requisitos para la oposición. ¿Cuáles son los requisitos para la oposición en Colombia? Sencillos. Primero, que el opositor tenga contacto con la cosa, es decir, que tenga el corpus verdaderamente. Segundo, que no sea parte, es decir, que no sea ni demandante ni sea demandado, que sea un tercero. Otro requisito es que alegue hechos constitutivos de posesión material. La posesión material se encuentra regulada en el artículo 762 del Código Civil, norma que, palabra más o palabra menos, señala que la posesión es la tenencia de una cosa con el ánimo de señor o dueño, o sea, que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por medio de otra persona, y que la ley presume en Colombia dueño es al poseedor material. El cuarto requisito es el referente a la prueba. ¿Cómo se logra probar en Colombia esos hechos constitutivos de posesión material? Tanto en el Código de Procedimiento Civil de 1970 como en el Código General del Proceso, Ley 1564 del año 2012, esa posesión o esos hechos constitutivos de posesión se pueden probar siquiera sumariamente. Uno va ante un notario, unas declaraciones testimoniales y efectivamente, como esa prueba no ha sido controvertida, pues es la prueba sumaria. De manera que quien se vaya a oponer a la entrega de bienes o al secuestro deberá acreditar, primero, que la cosa se encuentra en su poder; segundo, que no es parte, sino que se trata de un tercero; tercero, que está alegando hechos constitutivos de posesión material; y cuarto, que está probando sumariamente esa oposición. ¿Qué debe hacer el funcionario que practica la diligencia? Que puede ser el mismo juez del conocimiento o puede ser el comisionado. En ambos casos, los documentos allegados por el opositor se agregan al expediente y lo primero que debe hacer el funcionario es el interrogatorio de parte al opositor. A través de este interrogatorio se podrá establecer si efectivamente es un poseedor material o reconoce dominio ajeno. Si coincide con la prueba sumaria, esto es que es un tercero, que es un poseedor material, lo más efectivo o lo más probable es que se debe aceptar esa oposición por parte de esa persona que está alegando posesión material. ¿Cuál es el procedimiento? Primero, puede suceder que la persona interesada guarde silencio. Pues si guarda silencio queda en firme la decisión y por lo tanto pues se abstiene el funcionario de practicar el secuestro. Pero segundo, lo más obvio, lo que casi siempre sucede y que demuestra la experiencia, es que la persona interesada, que puede ser el demandante, podrá insistir en la entrega o en el secuestro. Si así lo hiciere, esto genera una consecuencia jurídica. ¿Y cuál es? Que ese opositor queda como secuestre. ¿Esto qué es? Que queda en contacto con la cosa, pero reconociendo dominio ajeno. De manera que el día que el funcionario tome una decisión y diga el bien se debe entregar al demandante, pues ese opositor tendrá que entregar el bien y no se admitirá ninguna nueva oposición. ¿Qué sucede si la diligencia se practicó por parte del mismo funcionario judicial que adelanta el proceso? Sencillamente el opositor y quien solicitó la entrega tendrán 5 días, que son 5 días hábiles, para solicitar las pruebas concernientes a lo que se discute en ese proceso, o sea, la posesión material. Vencido ese término, los 5 días, el funcionario señalará fecha y hora para una audiencia, y en la audiencia recaudará las pruebas solicitadas por las partes y por ese tercero, y tomará la decisión. Si triunfa el opositor, se generan unas consecuencias jurídicas. Si pierde el opositor, la entrega se llevará a cabo sin admitir ninguna otra nueva oposición y se hará uso de la fuerza pública si fuere necesario. Pero vamos a la situación del triunfo del opositor material.
triunfó inicialmente. Como consecuencia de la oposición por parte del interesado en la entrega, hubo que rituar allí un procedimiento y en ese procedimiento vuelve a triunfar. Como triunfa nuevamente, a partir de la ejecutoria de la providencia que disponga expresamente que ese opositor es el poseedor material, la persona interesada con la entrega deberá iniciar el proceso respectivo. ¿Cuál es el proceso respectivo? El único proceso en Colombia que se brinda para aquella persona que no tiene la posesión y que quiera recuperar la posesión de acuerdo a este punto de vista, pues sería un reivindicatorio siempre y cuando efectivamente el demandante sea titular del derecho de dominio. Yo hablo del reivindicatorio y no del posesorio, por cuanto la situación de ese opositor en el proceso ya está determinado con una legitimación y con una norma expresa que es poseedor material. Y la manera para poder despojar al poseedor material es demostrando que sencillamente debe entregar la cosa al titular del derecho de dominio siempre y cuando inicie el reivindicatorio y siempre y cuando ese opositor no alegue la prescripción. Porque si alega la prescripción y tiene un tiempo superior a 10 años de posesión, lo más probable es que no se podrá arrancar de la cosa y por el contrario, en ese proceso reivindicatorio, mediante la demanda de reconvención o mediante la acción que él puede alegar de la prescripción extintiva o la misma prescripción adquisitiva, pues prospera dicha decisión que da al traste con la pretensión del demandante. De manera que esta es la ritualidad de la oposición aceptada inicialmente y posteriormente. Si la persona interesada no inicia entre los 10 días siguientes el proceso, ni llega la prueba al juzgado que tramitó la oposición, se levantará el secuestro. Pues bien, por aparte me ocuparé de la situación del tenedor y me ocuparé también de la oposición a la diligencia de secuestro, pero también me ocuparé de otro tema muy interesante que es la oposición formulada por apoderado o sencillamente aquel poseedor material que no estuvo presente el día de la oposición, por cuanto es obligatorio el interrogatorio de parte. La pregunta es, ¿qué sucede si ese poseedor no concurre al juzgado cuando es citado o cuando ese poseedor no va a absolver el interrogatorio de parte? De manera que en el Código General del Proceso, que muy pronto vamos a coger todos los colombianos ya en aplicación, es sencilla la ritualidad para poder formular una oposición a la diligencia de entrega de bienes o una oposición al secuestro. Muchas gracias.